Invoquemos a la manifestación del Señor Supremo que nos da salud. Se llama Dambantari, Om Dambantari Namaha, Om Dambantari Namaha, Om Dambantari Namaha. Dambam Ivam Prapasi. Entonces estamos en el Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 11, la entrada del Señor Krishna en Dwarka. El texto 24 dice: Raya Margangate Krishne Durakayan Kulastriyam Armiui Uruhun Vipra Tan Isan Mahaksava. Cuando el Señor Krishna pasó por los caminos públicos, todas las damas de la familia respetables de Dwarka subieron a los tejados de sus palacios tan solo para poder mirar al Señor. Ellas consideraban que ese era el más grande de los festivales. Poder mirar al Señor es motivo sin duda de una gran ocasión festiva, tal como lo consideraban las damas de la metrópoli de Dwarka. Eso todavía lo siguen las damas devotas de la India, especialmente durante los días de las ceremonias Yugalam Janmashtami. Las damas de la India aún se aglomeran en grandes números en los templos del Señor, en donde se adora su eterna forma trascendental. La forma trascendental del Señor que se instala en el templo no es diferente del Señor Supremo. Dicha forma del Señor recibe el nombre de Arsha Vigraha, encarnación Arsha, y el Señor la manifiesta por medio de su potencia interna, tan solo para facilitar el servicio devocional de sus innumerables devotos que están en el mundo material. Los sentidos materiales no pueden percibir la naturaleza espiritual del Señor y por consiguiente, Él adopta el Arsha Vigraha, que aparentemente está hecho de elementos materiales tales como tierra, madera, piedra, etc. Y ya, uno solo no hay. ¿Por dónde estamos? Piedra, etc. Pero en realidad no hay contaminación material alguna. Como el Señor es Kaiva, ya uno solo, no hay materia en él. El Todopoderoso Señor es incomparable y en consecuencia puede aparecer en cualquier forma sin que lo contamine el concepto material. Luego, las festivales, luego las festividades que se realizan en el templo del Señor, tal como se observan generalmente, son como las festividades que se celebran o se celebraban hace unos 5.000 años, durante los días en que se manifiesta el Señor en Dwarka. Los acharyas autorizados que conocen la ciencia a la perfección erigen esos templos del Señor bajo los principios regulativos, tan solo para brindarle facilidades al hombre común, pero personas poco inteligentes, sin estar versados en la ciencia, cometen el error de tomar este gran esfuerzo por idolatría y meten las narices en aquello a lo que no tienen acceso. Por lo tanto, las damas u hombres que solo para mirar la forma trascendental observan los festivales que se realizan en los templos del Señor son 1000 veces más gloriosas que los que se creen en forma crecen que
en los que no creen en la forma trascendental del Señor. Parece ser, según este verso, que todos los habitantes de Dwarka eran propietarios de grandes palacios. Ese es un índice de la prosperidad de la ciudad. Las damas subieron a los tejados solo para poder ver la procesión y mirar al Señor. Las damas no se mezclaban con los muchedumbre de la calle y así su respetabilidad se mantenía perfectamente. No existía ninguna igualdad artificial con el hombre. La respetabilidad femenina se preserva de un modo más elegante, manteniendo a la mujer separada del hombre. Los sexos no se deben mezclar sin restricciones. Texto 25. Nityani samanam yangapi daraka sam davitri pyaktin brisam siyo damagam ashutam. Los habitantes de Dwarka acostumbraban mirar regularmente a la fuente de toda la belleza, el infalible Señor, mas aún así nunca se saciaban. Nos explica Prabhupada: cuando las damas de la ciudad de Dwarka subieron a los tejados de sus palacios, en ningún momento pensaron que anteriormente ya habían visto muchas veces al hermoso Señor, el infalible Krishna. Esto indica que su deseo de ver al Señor no se saciaba. Cualquier cosa material que se ve por un cierto número de veces, al final, por la ley de la saciedad, deja de ser atractiva. La ley de la saciedad actúa en lo material, pero en el reino espiritual no hay lugar para ello. La palabra infalible es significativa aquí, porque aunque el Señor ha tenido la misericordia de descender a la tierra, aún así es infalible. Las entidades vivientes son falibles porque cuando se ponen en contacto con el mundo material, les falta su identidad espiritual. Y por ello el cuerpo obtenido de un modo material queda supeditado al nacimiento, crecimiento, transformación, situación, deterioro y aniquilación, bajo las leyes de la naturaleza. El cuerpo del Señor no es así. Él desciende tal como Él es y nunca se halla bajo el control de las leyes de la naturaleza material. Su cuerpo es la fuente de todo lo que existe. El manantial de toda clase de bellezas que están más allá de nuestra experiencia. Nadie, por lo tanto, se sacía de ver el trascendental cuerpo del Señor, porque en Él siempre hay manifestaciones de belleza cada vez más novedosas. El nombre, la forma, las cualidades, el séquito, etcétera, trascendental son todas manifestaciones espirituales y nadie se sacía de cantar el santo nombre del Señor. Nadie se sacía de discutir las cualidades del Señor, y el séquito del Señor no tiene ni limitación alguna. Él es la fuente de todo y es ilimitado. Entonces ahora pasamos a la lectura del Bhakti Rasamrita Sindhu, el néctar de la devoción, también traducida por A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Entonces, leemos aquí que dice,
Dice las primeras etapas de la devoción. En forma similar, estaba hablando primero del comportamiento de los brahmanas, que ellos son los intelectuales, la cabeza de la sociedad, están dedicados a los rituales y a hablar sobre el Señor Supremo, glorificar al Señor Supremo. Entonces aquí va a mencionar, dice así a los kshatriyas, en forma similar, el kshatriya tiene que proteger a la gente de las embestidas de la energía ilusoria Mahamaya. Ese es su deber. Por ejemplo, tan pronto como Maharaj Pariksit vio que un hombre negro llamado Kali, ¿verdad? Un hombre con un color de piel como el cobre, intentaba matar a una vaca, de inmediato sacó su espada con intención de matarlo para eliminar el problema. Ese es el deber de un kshatriya, de un guerrero, de un estadista, de un político, de un administrador de Estado. La violencia se necesita para la protección. En el Bhagavad Gita, el Señor Krishna le dio directamente la orden a Arjuna de que actuara con violencia en la batalla de Kurukshetra, tan solo para proteger a la gente en general. Los Vaishya, los comerciantes, agricultores, los que manejan la banca, destinados a producir productos agrícolas, canjearlos y distribuirlos. La clase trabajadora, o sea, los sudras, son aquellos que no tienen la inteligencia de los brahmanas, ni de los kshatriyas, ni de los vaishyas, y por lo tanto se les destina a ayudar a esta clase más elevada mediante labores corporales. Así pues, existe plena cooperación y avance espiritual entre las diferentes órdenes de la sociedad. Cuando falta esta cooperación, los miembros de la sociedad caen de su posición. Tal es la situación actual de Kali Yuga, la era moderna. Esta era de riña e hipocresía. Nadie lleva a cabo su deber, todos simplemente están engreídos llamándose a sí mismos brahmanas, kshatriyas, etc. Pero en realidad esta gente carece de posición alguna debido a que no son conscientes de Krishna. Ellos no tienen contacto con la suprema personalidad de Dios. Por consiguiente, el movimiento para la conciencia de Krishna tiene el propósito de colocar a toda la sociedad humana en la condición adecuada para que así todo el mundo sea feliz y se beneficie del desarrollo de la conciencia de Krishna. El Señor Krishna instruye a Uddhava diciéndole que al seguir los mandatos de las órdenes sociales y espirituales de la sociedad humana, se puede satisfacer a la suprema personalidad de Dios y que como resultado de la satisfacción total, la sociedad satisface todas las necesidades de la vida ampliamente y sin ninguna dificultad. Eso se debe a que, después de todo, la suprema personalidad de Dios mantiene a todas las demás entidades vivientes. Si toda la sociedad lleva a cabo su deber respectivo y permanece en conciencia de Krishna, no cabe la menor duda de que todos sus miembros vivirán muy pacíficos y felices. Si no falta lo que se precisa para cubrir las necesidades de la vida, el mundo entero se convierte en Vaikunta, el mundo espiritual, la morada trascendental y espiritual del Señor, aún sin transferirse al reino de Dios. Toda la sociedad humana será feliz en todos los aspectos al seguir los mandatos del Srimad Bhagavatam y ejecutar los deberes de la conciencia de Krishna. Hay una declaración similar dada por Sri Krishna mismo a Uddhava en el 11º canto del Srimad Bhagavatam, capítulo 27, verso 49. El Señor dice allí: mi querido Uddhava, todas las personas se ocupan en actividades, ya sea en aquellas que indican en las escrituras reveladas o en
en, en actividades mundanas ordinarias. Si mediante el resultado de cualquiera de tales actividades ellos me adoran con conciencia de Krishna, entonces automáticamente se vuelven muy felices tanto en este mundo como en el próximo, y de esto no hay duda. De esta declaración Krishna podemos concluir que las actividades llevadas a cabo con conciencia de Krishna les proporciona a todos toda la perfección de sus deseos. Así pues, el movimiento para la conciencia de Krishna es tan bello que ni siquiera hay necesidad de designarse como Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Sudra, Grihastra, Brahmachari, Vanaprastha, Sannyasi. Dejemos que todos se ocupen en la ocupación que tienen ahora. Simplemente dejémosles adorar al Señor Krishna mediante el resultado de sus actividades ejecutadas como conciencia de Krishna. Eso ajustará toda la situación y todos seres serán felices, vivirán en paz dentro del mundo. En el Narada Pancharatra se describe los principios regulativos del servicio devocional como sigue. Cualquier actividad sancionada por las escrituras reveladas y dirigidas hacia la satisfacción del Señor, la personalidad de Dios, pero las aceptan los santos maestros como principios regulativos del servicio devocional. Si alguien ejecuta regularmente tales servicios para la suprema personalidad de Dios bajo la dirección de un maestro espiritual fidedigno, entonces gradualmente se elevará a la plataforma de servicio devocional con amor puro por el Señor Supremo. Entonces empezamos el capítulo 3, la capacidad del candidato de aceptar servicio devocional. A causa de su asociación con los Mahatmas, o sea, las grandes almas que están ocupadas 100% en el servicio devocional del Señor, puede que uno logre un poquito de atracción por Krishna, pero al mismo tiempo puede que uno permanezca muy apegado a las actividades fructíferas y al disfrute material de los sentidos y que no esté preparado para someterse a los diferentes tipos de renunciación. Una persona tal, si tiene atracción resuelta por Krishna, se convierte en un candidato capacitado para ejecutar el servicio devocional. Esta atracción por la conciencia de Krishna y por la asociación con los devotos puros es un signo de gran fortuna. El Señor Chaitanya confirma que únicamente la persona afortunada, mediante la misericordia tanto del Maestro espiritual fidedigno como de Krishna, obtendrán las semillas del servicio devocional. A este respecto, el Señor Krishna dice en el Bhagavatam, canto 11, capítulo 20, verso 8, mi querido Uddhava, solamente por una fortuna excepcional puede alguien llegar a ser atraído por Krishna. E incluso si alguien no está desapegado por completo de las actividades fructíferas, o si no está completamente apegado al servicio devocional, tal servicio es prontamente eficaz para el beneficio de esta persona y se sienta atraída por Krishna. A los devotos se les puede dividir en 3 categorías. De la primera clase, o sea, la clase más elevada, se les describe como sigue. Los devotos pertenecientes a esta clase son muy expertos en estudiar las escrituras pertinentes y también son expertos en exponer argumentos de conformidad con ellos, esas escrituras. Puede presentar las conclusiones en forma muy precisa, con discreción perfecta, y puede considerar las formas del servicio devocional de una manera decisiva. Ellos comprenden perfectamente que la meta fundamental de la vida es alcanzar el servicio devocional amoroso trascendental de Krishna, y saben que Krishna es el único objeto de adoración y de amor. El devoto de primera clase se
Es pues aquel que ha seguido estrictamente las reglas y las regulaciones bajo el entrenamiento de un maestro espiritual fidedigno y lo ha obedecido sinceramente de acuerdo con las escrituras reveladas, estando así plenamente entregado para predicar y convertirse él mismo en maestro espiritual. Se le considera un devoto de primera clase. Un devoto de primera clase nunca se desvía de los principios de la autoridades superiores y alcanza fe firme en las escrituras mediante la comprensión lograda por medio de todas las razones y argumentos. Cuando hablamos de argumentos y razones, significa argumentos y razones basándose en las escrituras reveladas. El devoto de primera clase no se interesa en las áridas métodos especulativos hechos para desperdiciar el tiempo. En otras palabras, aquel que ha alcanzado una determinación madura en cuanto al servicio devocional se le puede aceptar como devoto de primera clase. El devoto de segunda clase se le ha definido como con los siguientes síntomas. Él no es muy experto en arguir fundamentos en las escrituras reveladas, pero tiene fe firme en el objetivo. El significado de esta descripción es que el devoto de segunda clase tiene fe firme en el procedimiento de servicio devocional a Krishna, más algunas veces puede fallar en cuanto a ofrecerle argumentos y decisiones al observador basándose en las escrituras reveladas. Pero al mismo tiempo él permanece firme dentro de sí en cuanto a su decisión de que Krishna es el objeto supremo de adoración. El neófito o devoto de tercera clase es aquel cuya fe no es muy fuerte y que al mismo tiempo no reconoce la decisión de las escrituras reveladas. La fe del neófito la puede cambiar alguien que posee argumentos fuertes o una decisión contraria. A diferencia del devoto de segunda clase, quien también puede exponer argumentos y pruebas de las escrituras, pero que aún así tiene fe total en el objetivo. El neófito no tiene ninguna fe firme en el objetivo, por ello a él se le llama devoto neófito. En el Bhagavad Gita se dice en el Bhagavad Gita se hace una declaración adicional del devoto neófito. Allí se establece que hay 4 clases de hombres, a saber, aquellos que están afligidos, los que tienen necesidad de dinero, los que son inquisitivos y los que son sabios. Comienzan el servicio devocional y van al Señor por ayuda para satisfacer sus deseos respectivos. Ellos van a algún lugar de adoración y le oran al Señor para obtener la mitigación de la aflicción material o para alcanzar algún desarrollo económico o para satisfacer su curiosidad. Y también se cuenta entre los neófitos el hombre sabio que tan solo da cuenta de la grandeza de Dios si se asocia con devotos puros. Tales principiantes pueden elevarse a la plataforma de segunda y de primera clase. Un ejemplo de voto de clase neófita es Maharaj Dhruva. Entonces nos quedamos ahí. Posteriormente sigo leyendo el tema y nos despedimos pidiéndole a Dhanvantari que nos proteja. Dhamman Ivam Prapasi, Dhamman Ivam Prapasi, Dhanvantari Namaha, Om 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 Dhanvantari Namaha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Go Premanande Hari Bol.